Gloria al Señor, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá juntamente con nosotros aquí en nuestro programa conversando acerca de la palabra del Señor. Gracias a Dios, hoy es martes 2 de abril del año de la recompensa, ¿verdad? 2024. Estamos disfrutando un tiempo nuevo, un tiempo hermoso de parte del Señor, y aquí pues nuevamente me encuentro con mi amada esposa, la pastora Vicky de Gutiérrez, a cual damos la bienvenida. Amén, gloria a Dios, qué enorme bendición y privilegio estar una vez más aquí con ustedes. Le damos la cordialmente bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de estas redes, estas plataformas que son de gran bendición. Así que si tú nos estás escuchando, seas bienvenido, y si tú tienes alguna necesidad o petición por la cual tú quieres que nosotros oremos por ti, déjanosla saber aquí a través de algún mensaje, y con mucho gusto al finalizar vamos a estar orando por ti. Aleluya, claro que sí. Déjanos saber tu necesidad, tu pregunta, tu inquietud, para que nosotros podamos retroalimentarnos mutuamente, ¿verdad? Aprendemos de tus preguntas y tú puedes pues recibir una respuesta a la luz de la palabra del Señor. Bien, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, estamos a 19 grados centígrados, un clima extraordinario. Ayer llovió mucho, ya 2 días, y estamos disfrutando de tiempos muy hermosos y sobre todo de la presencia del Señor. Amén, claro que sí. Y entonces el día de hoy, nuevamente aquí en nuestro programa, como ya dijo mi esposa, queremos trasladar una palabra que dé vida a ti, a tu familia, y que tú puedas recibir un consejo a la luz de la palabra. Y hoy queremos hablarte de un tema que le hemos puesto por nombre: las malas decisiones. Mira qué tremendo, ¿verdad? Las malas decisiones. Hoy vamos a aprender, como decía mi tata, ¿verdad?, del dolor ajeno, ¿verdad? Hoy vamos a aprender de 3 parejas en la Escritura que tomaron malas decisiones. ¿Y cuál es el propósito de aprenderlas? Para que nosotros no las podamos... No cometer los mismos Exacto, errores. no cometer los mismos errores. Y si ya hemos cometido esos errores, que todos los hemos cometido, pues aprender de ellos para poder salir, ¿verdad? Así que empecemos con la ayuda del Señor en esta hermosa hora. Y quisiéramos empezar con este versículo que sale ahí en tu pantalla, en Proverbios capítulo 1, versículo 32. Te voy a pedir favor que lo puedas leer tú, ¿verdad? Ok, claro que sí. Porque él desvió de los ignorantes, los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. El desvío. El desvío de los ignorantes. Proverbios 1:32 lo dice en la Reina Valera 60. Pero acá en la versión que yo voy a leer ahorita, solo déjeme ponerlo por acá, dice en la traducción del lenguaje actual, dice: sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Quiero dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque me llamó la atención cómo esta versión, traducción del lenguaje actual, da a entender que el desvío de los ignorantes es muy grande, porque van a sufrir las consecuencias de las malas decisiones que puedan tomar. Y es por eso que nosotros debemos de ser conocedores para no tomar malas decisiones, porque el que ignora alguna advertencia o tiene falta de conocimiento de algo, va a tomar malas decisiones. Pero también va a ignorar a aquel que no pone atención. Por ejemplo, tú me dices, no tomes este vaso porque tiene agua sucia, ¿verdad? Y yo te ignoro la advertencia y me la tomo, y después voy a estar malo del estómago, ¿verdad? Entonces la ignorancia se puede ver de esa doble vía, ¿verdad? Así es. Y entonces es por eso que nosotros necesitamos hoy conocer acerca de la palabra de Dios y no ser ignorantes. Y es por ello que hoy te queremos hablar ya de este tema, como dijimos, las malas decisiones. Y bien, queremos empezar con una pareja que se llama Elimelec y Noemí, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura de la siguiente manera. En Ruth 1:1, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron.
Qué tremendo porque vemos aquí lo siguiente, que ellos estaban padeciendo una crisis en Belén y la crisis era que había hambre, ¿verdad? Y entonces esa necesidad los hizo a ellos tomar una decisión. Dijeron, vamos a irnos de Belén. Belén es la casa del pan, ¿verdad? Belén es la tierra de donde pertenece nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se salieron de esa tierra de Belén y se fueron a morar a Moab. ¿Quién era Moab? Moab era descendiente de Lot con una de sus hijas en un incesto. Y entonces tomaron una decisión terrible, pues porque la necesidad los hizo salir del pueblo de Dios a buscar oportunidades, a buscar un bienestar pues económico, porque estaban sufriendo hambre, ¿verdad? Sin embargo, vemos que en ese peregrinaje ellos sufrieron las consecuencias de sus malas decisiones. Y dice la escritura en el versículo número 3. Y dice que murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Tremendo, ¿verdad? Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Entonces vemos que ahorita empieza a suscitarse la consecuencia de una mala decisión. Elimelec le dijo a su esposa y a sus 2 hijos, vámonos de Belén, y se fueron, ¿verdad? No, y qué terrible, porque mira, ahí la decisión del esposo, del cabeza de casa, Sí. en tomar una decisión sin antes primeramente consultarle al Señor y luego pues pedir consejo a sus pastores, a su cobertura, ¿verdad? Sí. Y esa mala decisión provocó hasta su propia muerte, y no solo la de él, Sí. sino que la de sus hijos. Entonces, Sí. qué terrible es tomar una decisión cuando realmente no viene del Señor, ¿verdad? Porque puede provocar hasta llegar hasta la muerte. Qué tremendo eso que tú dices, porque la cabeza del hogar dijo, vámonos. Tomaron una decisión y tú bien dices, no pidieron consejo a la cobertura. En este caso, en la actualidad, nosotros a los ministros que nos cubren, ¿verdad? A los pastores. Pero en ese tiempo habían ancianos y dice la escritura que en la multitud de consejeros está La sabiduría. la sabiduría, exactamente. Pero mira después en el versículo 5 lo que tú dices, ¿verdad? Que también murieron sus 2 hijos, Malón y Quelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, notemos algo, pueblo bendito de Dios. Cuando se toman malas decisiones, uno como cabeza toma malas decisiones, yo te puedo privar a ti de la felicidad, Exactamente. te puedo privar a ti de la bendición, porque Elimelec tomó la decisión, se murió él, y mira qué tremendo problema dejó a su esposa, y después se mueren los hijos, y la mujer quedó sola, privada. Entonces nosotros en las malas decisiones podemos privar a nuestros hijos, podemos privar a nuestro cónyuge de alcanzar la felicidad de estar bien. Por eso es que debemos de estar atentos nosotros a qué es lo que le trasladamos a nuestra familia, qué es lo que cuál es la decisión que vamos a tomar en No, este y momento. qué les vamos también a enseñar a nuestros hijos, porque si son hijos todavía de dominio que viven con nosotros, tenemos que ser ejemplo también para ellos, Claro. para que con sabiduría pues pedirle al Señor el oportuno consejo para pues no llegar a esos grandes, a esa situación que vivió esta Sí, pobre mujer, ¿verdad? sí, Que ha sí. sido un dolor terrible al haber perdido a su esposo y a sus hijos también, ¿verdad? Claro. Y estaba en una tierra donde ni siquiera era la de ella, en una tierra desconocida. Sí. Ya. Terrible, una mala decisión catastrófica. Pagaron las consecuencias de una mala decisión. Y vuelvo a tomar lo que tú dices, el no pedir consejo. Y si pides consejo, hay que acatar el consejo que te están dando, ¿verdad? Porque ponle que Elimelec sí pidió consejo, pero que no lo tomó en cuenta, ignoró el consejo, ¿verdad? Ya sea que ignoró qué le esperaba en Moab o ignoró el consejo que le dijeron que no se fuera. Sí. ¿Ya? No, Entonces, y también puede ser de que el esposo haya podido pedir consejo, pero la esposa dijo, no hombre, vámonos, nos va a ir bien. sí, ese es Entonces él, por dejarse influenciar también por la esposa, muy bonito ángulo. pudo haber venido también la desgracia a la vida de ellos, ¿verdad? Qué tremendo. Y entonces viene una consecuencia aún mayor, que yo quisiera que tú la leyeras en el libro de Ruth, creo que ahí les está saliendo en su pantalla, ¿sí? Ruth capítulo 1, versículo 20, que dice, Y ella le dijo, no me llames Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Qué terrible. qué terrible, porque viene Noemí y ya cuando se muere su esposo, se muere sus hijos.
una nuera regresa a Moab y ella regresa con Ruth, todo el mundo se alegra porque dice, ahí viene Noemí, ahí viene Noemí, ahí viene Noemí. Y Noemí significa dulzura, placentera. Y entonces todo el mundo se alegró porque Noemí era bien dulce, era bien placentera, era alegre, caía bien, todos la recordaban, todos se lamentaban de que ella se había ido. Pero cuando ella regresa transformada, sufriendo la consecuencia de las malas decisiones, ella regresa amargada. De dulce se fue a amarga, sí, por la consecuencia de una mala decisión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprender de esta pareja? Pueblo bendito de Dios que nos estás escuchando, aprendamos de este error, a no tomar malas decisiones. Noemí pagó caro esa mala decisión, porque se le murieron sus 2 hijos, se le murió su esposo y su alma quedó destrozada, porque ella lo reconoce. Ahora yo estoy amargada, dice. No, y mira, dice, el Todopoderoso me ha llenado de amargura, echándole la culpa al Señor de su mala decisión, las malas decisiones que ellos tuvieron. Entonces muchas veces nosotros, por tomar malas decisiones, a quien lo culpamos es al Señor. Y él jamás pues nos va a venir a hacer un daño, sino que es las malas decisiones las que van a provocar pues las consecuencias. Sí, porque la gente después de tomar malas decisiones dice, Señor, ¿por qué me estás castigando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Y Dios dice, pero si yo nunca te hice nada, la que decidió hacer tal cosa fuiste tú. Sí, qué malagradecida realmente, ¿verdad? Sí. En culpar al Señor de la tremenda amargura que ellos mismos habían provocado. Qué terrible todo esto, ¿verdad? Pero miremos, estamos hablando rápidamente de cada pareja porque queremos aprender de todas. Y hoy queremos hablarte también de una pareja que se llamaba Abraham y Sarai, más conocidos como Abraham y Sara. Pero si tú te das cuenta en los nombres ahí que nosotros te presentamos ahí en la pantalla, en ese tiempo se llamaban Abraham, que significaba padre enaltecido, ¿verdad? Y Sarai significaba de igual manera. Entonces, pero ahí ninguno de los dos tenía hijos, ¿verdad? Y entonces en este estado de Abraham y Sarai cometieron muchos errores, pero muchísimos errores. Tomaron malas decisiones, mejor dicho. Y entonces una de esas malas decisiones que te queremos mostrar aquí nosotros en pantalla es la siguiente. Si tú me ayudas a leer, por favor. Génesis 16:1. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz un hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Perdón, yo voy a ponerlo aquí. Perdón, ¿y se llamaba qué? Agar. ¿Dónde estás que no te veo, Agar? Vamos a ver, ahí está. Ok, entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Ni lento ni perezoso, ¿verdad? Entonces, notemos una situación bien terrible aquí. Mire la desesperación de Sarai. Y la impotencia también de no poder darle descendencia. Sí, o sea, ella quería darle un hijo a Abraham, pero no podía, era estéril. Y entonces había un deseo en su corazón que después de ser deseo se había convertido en un afán, y ese afán la llevó a tomar una mala decisión. Agarró a una sierva, en otras versiones dicen esclava egipcia, ¿verdad? Agarró a una esclava y se la dio a su marido para que ella tuviera un hijo de Abraham y que le fuera contada a Sarai. Y entonces vino Abraham y dijo, esto es de Dios, ¿verdad? Y entonces agarró a la egipcia y se llegó a ella, y tremendo problema el que se suscitó después. Sí, porque en medio de nuestra desesperación, a veces podemos tomar malas decisiones, como el caso de Sara, ¿verdad? Sí. Sarai, ¿verdad? Y qué terrible, porque a veces no esperamos el tiempo del Señor por la misma ansiedad y desesperación que nuestra alma está anhelando, ¿verdad? Entonces, en lugar de reposar en el Señor, inducimos a querer como que acelerar los tiempos de Dios, cuando el Señor me dice, no, espérate, si va a venir tu regalo, ¿verdad?
Qué lindo eso, sí, sí, a veces decimos, Señor, yo quiero, pero como tú dices, Dios todavía dice, no es el tiempo, ¿verdad? Porque Dios sí te va a dar tu bendición. Tú que me estás escuchando, Dios te va a dar tu bendición, pero no es en tu tiempo, no es a tu manera, porque dice la Escritura que tus caminos no son los caminos de Dios y los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios. Entonces, ve algo importante aquí en Saraí. Estaba atormentada, estaba afanada. Ella también quería tener hijos porque miraba que las demás tenían hijos. Y ella era esposa del hombre más importante de ese momento, que era Abraham, ¿verdad? Y al ver que ella no podía, se desesperó. Actuó de una manera desesperada que vulneró la voluntad de Dios, porque ella misma dice, Dios me ha impedido tener hijos. Como quien dice, Dios me lo impidió, pero yo veo cómo lo hago. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado. Queriendo Pues. usar sus propias fuerzas, ¿verdad? Sí, a veces Dios te cierra una puerta, pero el que Dios te cierra una puerta es una respuesta de amor de Dios, porque si Dios te la cierra, porque cuando Dios cierra nadie abre y cuando Dios abre nadie cierra. Entonces, si Dios tiene cerrada una puerta, no la abramos. Él sabe por qué. Él sabe por qué, Exactamente. aunque a veces no lo entendamos, ¿verdad? Pero debemos de pedirle al Señor entendimiento para eso, porque mira, qué tremendo lo que pasó acá. Saraí le da su esclava a Abraham y entonces ahí se cumplió un proverbio de la Biblia que es el siguiente, si me haces favor de leerlo. Proverbios 30:21. Por 3 cosas tiembla la tierra y por una cuarta no se puede sostener. ¿Cuáles son? Por el esclavo cuando llega a ser rey. Esa es la número 1. ¿La número 2? Por el necio cuando se sacia de pan. ¿La número 3? Por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando suplanta a su señor. Esa es la número 4. La número 4. Pero dice Proverbios 3, por 3 cosas tiembla la tierra y por una cuarta no se puede sostener. O sea que cuando tiembla todavía medio se sostiene, pero por la cuarta no se puede sostener. Y la cuarta es cuando la sierva suplanta a Saraí, y cuando ella le entrega su puesto a la esclava. Tremendo, ¿verdad? Prácticamente aquí se cumple también aquel dicho que dice que cuando uno le presta a alguien, se hace esclavo del que le prestó. Entonces vino ella y le dio lugar a la esclavitud en su casa. Le dio lugar a la esclavitud en su matrimonio, en su intimidad. Se hizo esclavo de Egipto. Y Egipto es figura del mundo. Así es. ¿Verdad? Y entonces vino Saraí y vino Agar, y suplanta a su señora. Terrible. Y aquí sucede algo muy escandaloso. Y miren lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Leamos. Ok, Génesis 16:4. Él se unió a Agar y ella concibió y al verse encinta le perdió el respeto a su señora. Qué terrible. Miren, Pues ya no la miraba como su señora, sino que como ya, ella, la jefa de la casa. es que tenía el hijo de Abraham, el hombre más importante de aquel momento, y entonces la sierva suplanta a la señora y ya la mira bajo el hombro. La menospreciaba, dice una versión, ¿verdad? Sí. La mira bajo el hombro y qué tremendo eso, qué tremendo eso. Y el versículo 5, pero mira lo que continúa diciendo. Y Saraí dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Juzgue el Señor entre tú. Qué tremendo, porque ve ahora cómo Saraí ya le echa la culpa a Abraham y le dice, es tu culpa. Pero, y el otro por no pararse e impedir esa mala decisión, porque ni modo, Abraham también se sentía presionado. Él en el fondo también quería hijos. Sí, pero porque él miraba sufrir a Saraí. Él la miraba llorar, él la miraba frustrada, él la miraba destruida, y entonces con tal de complacerla a ella. Exacto, con tal de complacerla, con tal de que ella no siguiera llorando así, dijo, está bien, pues vamos a hacer lo que tú dices, porque él quiso ser más bueno que Dios, ¿verdad? Y le quiso complacer en esa mala decisión. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros satisfacemos al cónyuge o a los hijos en malas decisiones?
pues al final vamos a ser los culpables nosotros de la mala decisión, del resultado, del dolor, del fracaso, de la angustia que ellos van a sufrir. Porque ahí Abraham era el culpable, porque ella le dijo, es tu culpa porque tú lo permitiste. Y yo imagino que Abraham dijo, pero yo lo quise hacer para satisfacerte. Y pues, pero yo creo que también a él ahí hubiera dicho, no, espérate, o yo creo que eso no es lo correcto, ¿verdad? Exacto. Porque si no, mira todos los problemas que se dejaron venir después. Sí, exacto. Por eso es que hay que actuar espiritualmente. En las malas decisiones, hermanos amados, de las malas decisiones tengamos cuidado. Es mejor decir no que decir sí y llorar toda la vida. Es mejor decir no y pasar un momento incómodo a decir sí y pasar años, el resto de la vida incómodos, pues, ¿verdad? Y mira lo que pasó acá, que esta mujer miraba con desprecio. Miraba, terrible cómo miraba a su señora. Ya no le faltó solo el respeto, ahora la despreciaba. Yo me imagino que Saraí le decía, Agar, alcánzame una manzana. Y Agar le decía, no puedo porque estoy embarazada. Alcánzamela tú porque ahora yo tengo antojo de una manzana. Es terrible, ¿verdad? Yo tengo... que se le tronaban los dedos. Sí, yo soy la señora, sí, así que hazme esto, hazme lo otro. Yo soy ahora la que mando en esta casa, ¿verdad? El otro que les queríamos hablar, ¿verdad? Para avanzar, para ir aprovechando el tiempo, es de otra pareja que se llama Ananías y Zafira. Solo para recapitular, hemos hablado de Elimelech y Noemí, de Abraham y Sarai, y ahorita vamos a hablar de Ananías y Zafira, ¿verdad? En el principio de la iglesia de Cristo se suscitó un problema matrimonial por malas decisiones. Así que yo le voy a pedir que ahí me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Leamos, por favor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo una parte él mismo, lo puso a los pies de los apóstoles. Ok, ¿y el versículo 3? Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del precio del terreno? Ok. Lo discernió ahí. Tremendo, tremendo, porque aquí pasó algo muy, muy importante. ¿Qué sucedió aquí? Todo el mundo vendía sus terrenos y el dinero lo iban a poner a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles los administraban. Y dice la escritura que nadie tenía necesidad de nada. Y entonces Ananías y Zafira dijo, ay, qué pena que nosotros teniendo terreno no lo podemos vender. Hagamos una cosa, vendamos el terreno y demos la ofrenda. Perfecto, dijeron. Pedro, le dijeron al apóstol Pedro, vamos a vender el terreno que tenemos allá a la vuelta de la casa y nos van a dar 100,000 pesos. Perfecto, le dijo Pedro. Promesa. Ok, y fueron a vender el terreno. Cuando ya sintieron los 100,000 pesos, dijeron, no, esto es mucho dinero para Pedro, ¿verdad? Y entonces se dijeron el uno al otro, digámosle a Pedro que solo nos dieron 50,000 y nos quedamos nosotros con 50,000, ¿te parece? Está bien, dijeron, y se pusieron de común acuerdo en lo malo. Y entonces fueron a presentar su ofrenda. Pero resulta que en esta mala decisión que tomaron, la tomaron porque Satanás llenó el corazón de ellos. ¿Y cómo lo llenó? Poniéndoles amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Y entonces ellos se pusieron de común acuerdo. De esa forma llenó Satanás el corazón de ellos. Quitó el amor de Dios que los motivó a vender su terreno y puso el amor al dinero que los hizo tomar una mala decisión. Y entonces cuando llegaron a presentar su ofrenda, llegó primero Ananías, y cuando Pedro le dijo eso, muerto. Luego entró Zafira y Pedro le dijo, ¿vendieron el terreno, Zafira? Zafira no sabía nada en ese momento. Sí, lo vendimos. ¿Y en cuánto lo vendieron? En 50,000 pesos. La otra mentirosa, ¿verdad? Si ella hubiera sido honesta en ese momento, se hubiera salvado. Se salva ella, ¿verdad? Pero entonces Pedro le dijo, ¿ves los jóvenes que están ahí? Sí, acaban de sacar a tu esposo muerto.
y tú también, y ¡pa! Muere Zafira en ese momento. No, y qué terrible, porque si todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, entonces Sí. ¿por qué no le queremos dar al Señor lo que le corresponde? Sí. Ah, Pero nota algo ahí fue una mala decisión en algo espiritual. sí. Entonces, una mala decisión en lo espiritual. A veces como hijos de Dios tomamos malas decisiones en cómo nos acercamos a Dios, en cómo le servimos a Dios, en cómo le ofrendamos a Dios. Y al hombre lo podemos engañar fácilmente. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, que Él conoce el corazón de todos los hombres y nadie lo puede engañar. Y entonces estos dos, mira, qué terrible fue este caso de Elimelech y Noemí, sus dos hijos murieron. De Abraham y Sarai, el hijo que le nació a Abraham con la egipcia, se llamaba Ismael. Y hasta hoy en día los ismaelitas son enemigos de los descendientes de Isaac. Solo mira las consecuencias. Y de estos, de Ananías y Zafira, ni siquiera se mencionan a sus Si hijos. tuvieron hijos o no, Ni ¿verdad? siquiera se mencionan No, a y sus mira, y hijos. qué terrible, porque ni siquiera tenían el temor a Dios estando en el templo. Estando en el templo. Porque ahí en el templo, me imagino que todavía Dios les iba a dar una oportunidad para que ellos dijeran la verdad, se arrepintieran. Sí. Y ni aún así ellos tuvieron temor a decir, no, sí, fíjate que aquí está la otra parte, ¿verdad? Pero te la vamos a dar. Tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero ¿sabes qué otra cosa puedo ver yo también ahí? Hipocresía. La hipocresía nos hace tomar malas decisiones, definitivamente, y debemos de despojarnos del ser hipócritas. El ser hipócritas es fingir algo que no somos, ¿verdad? El aparentar algo que no somos, porque nadie les estaba pidiendo la ofrenda, nadie les estaba diciendo que tenían que ofrendar, pero ellos, por no quedarse atrás, porque qué dirán o qué va a decir las personas, fueron a vender algo de ellos. ¿Y qué les costaba decir? Pedro, nos costó 100,000 pesos, pero nos queremos quedar con 50,000. El apóstol Pedro les hubiera dicho, no hay problema, y si quieren quedarse con más, no hay problema, ¿verdad? Ahí sí que la sinceridad y la transparencia ante todo, ¿verdad? Eso que tú dices es increíble. Tenemos que ser sinceros, porque las malas decisiones vienen por falta de la sinceridad, ¿verdad? En el caso de Abraham y Sarai vino por un afán, por un deseo. En el caso de Elimelech y Noemí vino porque tenían una necesidad económica. Por buscar un futuro mejor. Por buscar un El futuro. sueño americano. El sueño americano. Pero en el caso de Ananías y Zafira vino por falta de sinceridad delante de Dios. Apariencia también. ¿verdad? Eso, tremendo. La apariencia. ¿Por qué quiere aparentar uno algo que uno no es, pues? Sí, eso es muy delicado. Y entonces nosotros debemos de tener cuidado y de ser quienes somos, así sencillamente, no fingir algo que no somos. Entonces, bueno, no sé si tenemos algún comentario, alguna pregunta por ahí, si pudo entrar algo por ahí, si no, pues vamos a... Solo nos están bendiciendo Ok. y saludándonos aquí. Gloria al Señor, bendecimos a todos los hermanos, aquí Sí, estamos a leyendo. Flor de María Peralta, a Yuli, a Almailet Quintana, también los saludamos y los bendecimos. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición tener esta interacción, y a todos ustedes que nos están sintonizando, que podamos reflexionar acerca de el tomar decisiones. Por favor, el tomar decisiones no es como usted prepara una maruchan, ¿no? Cuando tomemos una decisión, sentémonos, porque dice la Biblia que aquel que va a construir un edificio, primero se sienta. O sea, primero reposa y después hace cálculos a ver si le va a alcanzar o no le va a alcanzar. Entonces, para tomar una decisión, reposemos. Ahora, si te están diciendo, a ver, necesitamos que tome una decisión, pero ahorita, y te están tronando los dedos, mejor decirle a la persona, ¿sabes qué? Búscate a otra persona, porque yo necesito pensarlo bien. Así es. Necesito meditar bien qué tipo de decisión voy a tomar.
No, y máximo si tu vida puede correr en peligro, ¿verdad? Y yo creo que nadie te puede presionar como para que tú vengas en el instante y tomar una decisión que te puede traer con malas consecuencias, ¿verdad? Entonces, sí, nadie te puede obligar a hacer algo. Sí, y yo creo que tienes que pedirle primero la sabiduría al Señor, y si tú no estás seguro, pues acércate con tus pastores, con tus autoridades, claro, y plantéales la situación que puedas estar atravesando y decirles, miren, estoy atravesando esto, o quiero hacer esto, que necesito que me aconsejen, ¿verdad? Para saber qué decisión tomar, y que esa decisión pues te traiga paz a tu vida y no va a traer ninguna consecuencia que pueda arriesgar a tu familia y tu vida también, ¿no? Sí, sí, sí. Qué tremenda bendición. Hoy queremos finalizar. No sé si tú quieres decir tus palabras o las digo yo primero. Oh, si quieres tú. Pues. No, te queremos dejar esto en tu corazón. Esperamos haber sido de bendición y que el Señor te ayude y que el Espíritu Santo pueda guiar tu vida para que puedas tomar la decisión correcta y puedas disfrutar de los beneficios de las decisiones que vas a tomar de ahora en adelante. Amén, sí, claro que sí, como dice su palabra, ¿verdad? Que en la multitud de consejos está la sabiduría, y qué mejor que pedir consejo antes de tomar una mala decisión, ¿verdad? Porque eso puede traer consecuencias graves, fatales a tu vida y también a tu familia, ¿va? Entonces que el Señor traiga esa sabiduría a tu vida para que tú puedas tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Y te bendecimos y saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañaron hoy aquí a través de las redes sociales. Ajá. Y a los que nos van a ver. Amén, claro que sí. Y pues los bendecimos y que tengan un feliz día. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana acá en nuestro segmento conversando de la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga y los prospere. Un abrazo, bendiciones.